¿Cómo están? Buenas tardes a todos los presentes, alumnos, tutores y docentes. Les doy la cordial bienvenida a este curso de Metodología de Investigación y Formulación de Proyectos de Salud de este año 2022. Ya muchos me conocen, han recibido un pequeño video en donde hice una pequeña introducción al curso. Mi nombre es Javier Alarcón y yo soy el coordinador del curso. Y nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a estar aproximadamente 2 meses en el cual reuniéndonos los martes y los viernes de 12 a 2, en lo que queremos fundamentalmente profundizar conocimientos de metodología de investigación y tener como objetivo final la presentación de un proyecto de investigación que se pueda aplicar en el instituto. ¿Okay? Sabemos de que muchos de ustedes ya tienen experiencia en realidad en investigación, todos tienen conocimiento por los cursos que nos lleva en pregrado y posgrado, así que sabemos que este curso se va a realizar de la mejor manera con la participación de todos. Entonces, sin darle mucho preámbulo, lo que quiero mencionar es algunas cosas importantes del curso, como son el sílabus y algunos puntos más que vamos a ir presentando. Entonces, me comentan si se ve todo en realidad. Entonces, la idea es de que este curso tiene el auspicio de la Universidad Ricardo Palma y también de la Universidad Mayor de San Marcos, y ese certificado que se obtenga va a estar auspiciado por estas dos entidades universitarias importantes y obviamente por nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? Este es el sílabus, no sé si en realidad está viéndose adecuadamente. Y en el sílabus, básicamente, porque ustedes ya lo tienen, lo que yo quiero resaltar son algunos puntos, ¿no? Aquí tienen en realidad cómo va a estar dividido por secciones. Son 11 unidades y algunas reuniones más en las cuales vamos básicamente a presentar los proyectos de investigación y en donde va a haber un feedback entre los alumnos y los docentes, ¿no? Como una revisión por pares, básicamente, ¿no? Entonces son 11 secciones, en eso se han dividido, en el cual se van a distribuir los diferentes profesores, y desde la sección 12, en realidad, desde la sesión 12, ahí vamos a estar presentando los proyectos de investigación. Tiene 38.6 horas académicas nuestro curso, y la idea es que cada día va a estar dividido en dos partes. En teoría de 12 a 1 y de 1 a 2 práctica. Los docentes de este curso van a ser todos los miembros de la subunidad de investigación, ¿no? Se va a encontrar el licenciado en estadística Augusto Rachumi, que también va a ser tutor, ¿no? Mi persona, Javier Alarcón Santos, la magíster Leni Sánchez, que muchos conocen por ser tutora o revisora de los proyectos de investigación que se presentan, la doctora María Cristina Medina, que es la jefa de la subunidad de investigación e innovación tecnológica, nuestra compañera, la licenciada en economía, Raquel Guamaní, quien se va a encargar de la parte de presupuestos, va a haber una pequeña teoría de un tema importante en los proyectos de investigación. La licenciada en bibliotecología, Rosalinda Grados, quien tiene la misión de adentrarnos un poco en la búsqueda bibliográfica y referenciación, ¿no? En la segunda práctica. La calificación también es importante mencionar. Entonces, con respecto a la calificación, tiene que haber una asistencia mínima de 20%. ¿Okay? Entonces, tiene que haber una asistencia mínima, mejor dicho, una falta máxima de 20%. No se puede faltar más del 20% de las clases. Entonces, siempre vamos a estar pendientes de la asistencia. Vamos a pasar un Google Drive para que ustedes
indiquen la asistencia, pero esto va a ser a partir de la siguiente sesión. En esta sesión lo que sí les pediría para que se incluya la asistencia es que, por favor, todos cambien su nombre ¿no? en la nomenclatura de sus usuarios y nosotros vamos a proceder a registrarlos, ¿ok? Nombre y apellido, por favor, para que puedan ser registrados correctamente. Y la idea de la calificación es que va a haber, por la parte de la calificación, un examen final que vale el 10% y el resto de porcentaje, el 90%, va a ser llevado por la exposición final, que es el 30%, y la presentación del informe o el protocolo, ¿no? El proyecto de investigación, que va a tener el 60%. Todo eso va a sumar el 100%, y como requisito va a ser la asistencia, ¿no? ¿Okay? Entonces esa parte es muy importante, ¿no? La asistencia, ¿ya? Entonces, la última parte que quiero presentar antes de comenzar la exposición en sí mismo, todos los inscritos van a recibir un usuario para el aula virtual, en donde no sé si algunos han ingresado a cursos anteriores, pero la idea es que van a recibir el link, van a recibir su nombre y nombre de usuario que es muy usado en realidad para sus correos y para otras unidades que utilizamos en la parte eh, administrativa del instituto, pero en todo caso aquellos que no han utilizado esto van a recibir oportunamente su nombre de usuario el día de hoy y su contraseña, que va a ser inicialmente una genérica que ustedes van a estar obligados a cambiar desde su primer ingreso, ¿no? Yo ya lo he hecho, obviamente, porque yo ya he entrado varias veces a esta aula virtual, pero la idea es que esta aula virtual va a presentar todos los cursos que ustedes han seguido o este primer curso que van a seguir por primera vez, ¿no? Y esta plataforma es la que nos va a acompañar en todo el curso, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a abrir la plataforma y en esta plataforma van a estar las sesiones que están en el syllabus, ¿no? Aquí va a estar las sesiones que están en el syllabus, van a estar incluido el material bibliográfico que hay que revisar, ¿no? Previo a la sesión. Van a estar incluidas también los PDFs de las clases, ¿no? Eh, que según el tiempo puede ingresarse un día anterior o quizá inmediatamente después de la sesión. Y también va a estar ingresado el link del video grabado, ¿no? Ese punto va a ser importante para que ustedes puedan revisar las veces que ustedes deseen la información que se imparte, o en todo caso si tienen inconvenientes en poder ingresar a la teoría de algún día en particular. Lo que sí, obviamente este trámite de ingresar el link del video va a demorar un poco más que el resto de información, ¿no? Probablemente de 24 a 48 horas. Pero se va a incluir, o sea, va a llegar un momento en que todas las clases van a estar incluidas en esta plataforma virtual, esta aula virtual. Entonces aquí van a estar todo en realidad el material necesario, ¿no? Y la información que necesitamos para llevar el curso correctamente. Además que vamos a tener otros canales como sus correos y el grupo de WhatsApp que les pediría que revisen con frecuencia. Entonces, hemos mencionado los auspicios que tenemos como curso, hemos mencionado el tiempo que va a durar el curso, hemos mencionado cómo va a ser la parte de la asistencia, hasta el 20% se va a tolerar de inasistencias, ¿no? Hemos mencionado cómo se va a calificar el curso, 10% de un examen teórico, 30% de una presentación del proyecto de investigación y 60% de la presentación del informe final, ¿no? Puede este informe final y proyecto de investigación hacerse en pares, o sea, si ustedes tienen afinidad con algún compañero, pueden reunirse dos personas, pueden presentarse de una persona o de dos personas, pero no más personas, ¿ok? Y finalmente he presentado el aula virtual para que la vayan conociendo aquellos que no han entrado a un curso previo de nuestro instituto, porque todos los cursos tienen este modelo. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar la teoría del día de hoy, la primera teoría.
Entonces, nuestro curso, bienvenidos nuevamente, es Metodología de Investigación y Formulación de Proyectos de Salud. Y nuestra unidad, esta primera unidad, lo vamos a ver es qué cosa es la investigación científica, qué cosa es el problema de investigación y qué cosa es la pregunta de investigación. Es una parte importante de todo proyecto de investigación, y entonces vamos a mencionar esto exactamente, el problema de investigación y la pregunta de investigación. Mi nombre es Javier Alarcón, ¿no? Comencemos con la parte de investigación científica. La investigación científica, ¿qué cosa es? Primero habríamos que saber qué cosa es investigación. En realidad, el humano suele investigar, ¿no? Todo aquello que tenga dudas va a buscar algo de información para reconocer o saber sobre este objeto o entidad que quiere conocer, ¿no? Si desconocemos a una persona o desconocemos un lugar, vamos a averiguar sobre este, ¿no? Entonces, todo eso constituye investigación, ¿no? Pero la investigación científica tiene algunas particularidades. ¿Cuál es la investigación científica? Es aquella que va a llegar finalmente a descubrir el conocimiento científico, ¿no? Entonces, y para esto va a utilizar el método científico para poder recabar esta información. Entonces, va a buscar explicar fenómenos, va a explicar fenómenos físicos, ¿no? Y con estos conocimientos va a buscar aplicaciones que sean útiles para el hombre, ¿no? Entonces, la investigación científica es aquella que llega a buscar o que se concentra a investigar el conocimiento científico, ¿no? Conceptos y categorías para explicar objetivamente la realidad y buscar soluciones a problemas específicos. Y como método científico, eso lo conocemos desde el colegio, nos decían qué cosa es el método científico, es aquella que se basa en observar, en plantear hipótesis, en experimentar, en inducir o deducir, y plantear a través de una síntesis una teoría que podría llegar hasta una doctrina. O sea, toda esta estructura o metodología tiene el método científico. Entonces, la naturaleza del conocimiento científico, ¿no? Porque como dije, nosotros investigamos muchas cosas, pero lo particular del conocimiento científico es que nosotros queremos conocer la naturaleza de un objeto, pero para esto seguimos un método, ¿no? Un método para apropiarnos de ese conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento científico entonces es la unión de la metodología antes descrita más investigación. Existen otros niveles de conocimiento, ¿no? Tenemos el conocimiento empírico, que es basado solamente en el ensayo-error, conocimiento filosófico que no sigue toda la metodología, ¿no? Que tiene mucho de lucubración, pero no sigue toda la metodología del método científico, y el conocimiento teológico que se basa mucho en fe, ¿no? Pero el conocimiento científico sí tiene todas esas estructuras, observación, muchas veces, de acuerdo ya hablaremos un poco sobre eso, pero plantear hipótesis, ¿no? De ahí llegar finalmente al planteamiento de teorías. Entonces la investigación científica es eso, ¿no? Es la investigación más metodología que busca el conocimiento científico, ¿no? Investigación científica, valga la redundancia, es la que busca el conocimiento científico de un determinado objeto o problema. Y lo que permite que la ciencia evolucione, ¿no? En el tiempo, ¿no? O sea, cada conocimiento científico que aportamos hace que la ciencia evolucione en el tiempo. Y definitivamente ahora último ha sido vertiginosamente gracias al desarrollo digital, y hay que aceptarlo, gracias a la presencia del COVID, y nuestra defensa contra ella ha permitido que esto evolucione en forma logarítmica, lo que pensábamos hacer quizá en años o en décadas, ¿no? Entonces, hablando de qué cosa es la investigación científica, ahora sí vamos a hablar sobre los tipos de investigación, ¿no? Existen varias versiones de los tipos de investigación, y verán que nos confundimos o utilizamos como sinónimos muchos términos que pudiesen llegar a confundir a cada uno de nosotros, ¿no? Tipos de investigación, diseños de investigación, ¿qué son cada uno de ellos? En realidad nadie va a tener la verdad absoluta, ¿ok? Y esto lo vamos a expresar en este momento. Pero la mejor forma de dividir esta clasificación no es en formas y tipos de investigación, sino lo mejor sería en hablar de enfoque de investigación, de tipo de investigación, de nivel de investigación y de diseño de investigación. ¿Qué son estos? El enfoque de investigación es aquel que se divide en enfoque cuantitativo y cualitativo.
y va a depender de la naturaleza de lo que queremos estudiar. ¿Okay? Si esta tiene en realidad que describir cantidades, nos vamos a inclinar por lo cuantitativo. Si esta tiende a describir cualidades de lo que vamos a buscar, se va a inclinar por lo cualitativo. Además de la información previa, ¿no? Generalmente, cuando todavía las cosas no están muy definidas, podría hacerse un estudio descriptivo desde el punto de vista cuantitativo, pero generalmente cuando se trata de cosas complejas, lo que se hace es averiguar o buscar información a través de los estudios cualitativos, interrogatorios abiertos, focus groups, ¿no? Entonces, el enfoque de estudios se divide así, en cuantitativo y cualitativo, ¿no? Es la perspectiva que se tiene en la forma de abordar la investigación, de acuerdo al contexto y las características propias de la investigación. Cuando se habla de tipos de estudios, y ahí podríamos tener el primer choque con lo que antes nos han enseñado o con lo que otras personas nos han enseñado, y podrían no estar en lo incorrecto ellos también. Cuando hablamos de tipo de investigación, generalmente se basa en dos, en básicas y aplicadas. Básicas, todas aquellas investigaciones muy ligadas a producir información básica de la ciencia, es decir, investigación biológica, investigación genética, investigación física, ¿no? En donde vamos a buscar desarrollar conocimiento como la parte de objetivo más importante. En cambio, la investigación aplicada es aquella que generalmente utiliza información básica para llegar a resolver problemas, ¿no? ¿Okay? O sea, vamos a buscar la aplicación de toda una estructura de información para buscar resolver problemas. Generalmente, las investigaciones en salud, las que desarrollamos en las instituciones hospitalarias, son investigaciones aplicadas. Aunque aquí en el Instituto de Salud del Niño de San Borja hay investigaciones básicas, ¿no? En donde felizmente tenemos el apoyo y el soporte de personal biólogo muy competente y de laboratorios y también de convenios en el cual se puede desarrollar información básica en donde están realizando muchos docentes, muchos doctores de prestigio realizándolas. Pero si hablamos en términos generales de un porcentaje, por lo menos el 90% de investigación que se desarrolla en el instituto es aplicada, ¿no? Es aplicada. Y ese es el tipo de estudio. Ahora, cuando hablamos de nivel de estudio, hablamos, ¿qué nivel tiene? ¿Es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Esta es la forma más precisa de describir los niveles de estudio. Aunque algunos grupos y bibliografías prefieren llamar a todo esto descriptivo y a todo esto analítico. ¿Okay? Pero vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, el exploratorio es el nivel que estudia el fenómeno en forma general, ¿no? No hay un cuerpo suficiente de conocimiento, entonces tiene que explorar, ¿no? La información, buscar la información, ¿no? Recién se va a empapar la información y va a dar pie a nuevos estudios, ¿no? A diferencia del descriptivo, en donde puede haber más información y es más preciso en realidad el planteamiento del problema, y entonces, si bien es cierto, no vamos a llegar a buscar alguna relación entre variables, vamos a describirla solamente, es superior en realidad a un estudio exploratorio. El estudio descriptivo, como estudios transversales, ¿no? Vamos a describir en realidad los problemas que queremos hacer. Por ejemplo, hay un estudio recientemente planteado en el cual se va a describir las características fisiopatológicas de pacientes post-trasplantados, por ejemplo, ¿no? O complicaciones de pacientes post-trasplantados, ¿no? Todavía no se quiere hacer más asociaciones, pero como en realidad esto de los trasplantes en niños es aún una actividad poco frecuente y que se está mejorando en el tiempo, resulta interesante los datos descriptivos que podamos llegar a obtener, ¿no? Entonces, no significa que estos niveles de estudio sean estudios de menor valor para el conocimiento. Puede ser de menor jerarquía en cuestión de nivel de causalidad, pero todos los estudios van a aportar un peldaño para poder investigar, ¿no? Entonces, generalmente los estudios que ya se hacen, estudios analíticos, han tenido previamente estudios exploratorios, estudios descriptivos. Entonces, el estudio descriptivo es aquel que describe fenómenos, ¿no? Pueden ser sociales, cuando se trata de estudios sociales, pero también puede describir entidades o prevalencias. El estudio correlacional, este es el área en donde uno podría llamarlos analíticos. Pero el estudio correlacional generalmente asocia dos variables. Pueden ser más, pero lo que busca es qué relación hay entre una u otra variable. No busca causalidad, ¿no? Por ejemplo, la asociación entre consumir café y consumir tabaco, ¿no? Entonces va a buscar una
correlación entre ellas, ¿no? Quien más consume tabaco puede consumir más café, por ejemplo, ¿no? Y el estudio explicativo es aquel que sí busca ya encontrar una causalidad, algo que pudiese ayudar a resolver el problema. Por eso busca mejorar el problema, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a encontrar estudios ya un poco más avanzados, como cohortes, como caso control, que vamos a mencionar, o estudios experimentales. Pero quiero que entiendan, esto es nivel de estudio, ¿no? Dentro de este nivel de estudio van a estar estos estudios caso control, cohorte, experimentales, pero el nombre de cada uno de ellos todavía es explicativos, ¿no? Es su diseño en realidad el que es lo que vamos a mencionar. Y cuando hablamos de diseño de estudio, el diseño es lo que mejor describe al proyecto de investigación. O sea, cuando uno habla de un diseño de estudio, podría decir nada más el diseño y uno ya se va a imaginar todas las otras cosas. Vamos a imaginarnos ya, conociendo que es un estudio experimental, vamos a saber que es enfoque cuantitativo, ¿no? Que tiene un nivel explicativo, ¿no? ¿Okay? Que se trata de un tipo aplicado probablemente, ¿no? Va a depender en realidad del tipo de ensayo, pero generalmente el diseño de estudio es el que precisa más todo el estudio. Por eso es que quizás se puede prestar a confusión. Leemos tipos de estudio y encontramos cómo se describen los diseños, ¿no? Pero en todo caso, basado en una revisión ya un poco más amplia de nuestro equipo, de mi persona, es que podemos decir con mayor categoría que si queremos ser muy específicos, al describir un estudio, tendríamos que hablar sobre, como comentamos, del enfoque cuantitativo-cualitativo, ¿no? Del tipo aplicado o básico, del nivel exploratorio, descriptivo, correlacional o analítico, y del diseño, ¿ok? Que podrían ser todos estos que nosotros conocemos, reporte de casos, serie de casos, estudios de corte transversal, ¿no? El transversal, por ejemplo, tiene dos fenómenos, puede ser descriptivo, pero también puede ser analítico, ¿no? El transversal es porque se ubica, se toma la información en un determinado momento, ¿no? Y los experimentales, ¿no? Pero esos son los diseños de estudio. Por ejemplo, aquí, en este estudio que es, disculpen algunos ejemplos cardiológicos, pero es lo que más tengo a la mano, es un estudio muy antiguo, de 1965, por ejemplo, y aquí todavía se hablaba de personas de color y de blancos, ¿no? Por eso está, pero lo que en Georgia se hizo ese estudio, describían las enfermedades coronarias cardíacas entre personas de color y blancos, ¿ok? Y aquí tenemos las prevalencias de ellos, ¿no? En white males, o sea, varones de raza blanca, mujeres de raza blanca, varones de raza negra o de raza de color y mujeres de raza negra. Entonces, encontraron la prevalencia, ¿no? Y es un tipo de estudio que ellos hicieron en 1965 en Georgia. Si quisiéramos hablar todo lo que hemos comentado, diríamos que el enfoque es cuantitativo, ¿no? Han cuantificado, ¿no?, cómo es la prevalencia en cada uno. Diríamos que es de tipo aplicado, porque aquí no estamos hablando ni una ciencia básica, estamos hablando de cómo se desarrolla la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces ya es algo aplicado a la salud, ¿no? El nivel es descriptivo, porque solamente estamos mencionando prevalencias en cada grupo, no estamos describiendo asociaciones. Y finalmente es un estudio de diseño transversal, que insisto, los estudios de diseño transversal vamos a tener que revisarlos bien porque pueden ser descriptivos, generalmente son así, pero existen diseños transversales analíticos, ¿eh? Por eso no hay que confundirnos. Ahora, pero lo cierto es que la mayoría de investigadores, y de ahí probablemente se partió la confusión, es que hacemos clasificaciones más prácticas de los estudios y les llamamos tipos y diseños sin discriminación. Entonces, eso puede generar de repente confusión a aquellos que no hemos profundizado, me incluyo, ¿no? Porque yo he profundizado un poco más para esta revisión. Entonces, muchas veces lo que hablamos es, ¿el estudio es experimental o es observacional? Y es una forma de clasificar muy sencilla en realidad, ¿no? Observacional en aquellos donde no interviene el investigador, y experimental es donde sí vamos a intervenir, ¿no? Y en donde, bueno, ya se va a dividir en si hacemos aleatorización, en si es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Es un ensayo completo, ¿no?, o es un experimento completo, o si es un estudio cuasi experimental cuando falta alguna randomización u observación primaria, ¿no?
Y en observacionales vamos a dividirlos en descriptivos y analíticos. Y finalmente, de acuerdo al tipo de cómo vigilamos el efecto, la relación de lo que estamos estudiando, si es prospectivo lo vamos a llamar cohorte, bueno, es un poco más complejo que eso, pero si es retrospectivo puede ser transversal o caso control. Y entonces, este es un enfoque más práctico, ¿no? O sea, un enfoque más práctico. Queremos hacer un estudio, vamos a intervenir, experimental. No vamos a intervenir, observacional. Vamos a hacer la autorización en el experimental, entonces ya se va a llamar ensayo clínico. No vamos a hacer aleatorización, entonces es un estudio cuasi experimental, ¿no? Y en el observacional, descriptivos de prevalencia o ecológicos u otros, ¿no? Y si vamos a hacer análisis, pueden ser de prevalencias digo, transversales, pueden ser caso control o pueden ser de cohorte, ¿no? ¿Qué es esto? Veremos que es una mezcla, ¿no? O sea, estos de aquí son diseños ya, ¿no? Pero a todo esto lo podemos llamar tipos o diseños en forma indiferente, ¿no? Pero ya mencioné, si queremos ser muy específicos, se tiene que mencionar enfoque, tipo, nivel y diseño. Y es el diseño que explica mejor todo. Por ejemplo, ¿no? Esta revista de 2019 comenta cómo se dividen los tipos y diseños según esta forma práctica. Por eso es que es muy útil, ¿no? Entonces, los tipos los dividen en observacionales y experimentales, los observacionales en descriptivos y analíticos, y los diseños, para descriptivos vamos a tener reporte de casos, serie de casos, estudios de corte transversal, ¿no? Analíticos vamos a tener los casos controles, los cohortes, las pruebas diagnósticas, los estudios transversales también pueden ser analíticos, recordemos, ¿no? Y los experimentales, todos los ensayos clínicos, ¿no? Los experimentos o los estudios cuasi experimentales, ¿no? Punto de discusión esta parte correlacional, ¿no? ¿El correlacional es un descriptivo o es un analítico? Ya busca asociación, en mi opinión. Aquí en esta bibliografía lo ponen en los descriptivos, yo diría que es más de los analíticos, pero la verdad que es una discusión prácticamente banal, ¿no? Lo importante es saber de que el correlacional busca asociación, no causalidad, ¿no? Entonces, nuevamente recordando, ¿qué cosas son? ¿Es bueno llamar formas y tipos de investigación? Es mejor llamar, si queremos ser muy precisos, enfoque, tipo, nivel y diseño. Pero, y es así como piden muchas veces en las universidades, por ser muy minuciosas, en los proyectos de tesis, ¿no? En los proyectos de tesis sí hay que ser muy, muy específico. Pero en estudios generales, generalmente lo que pedimos es el diseño fundamentalmente. Eso se puede coordinar con los asesores, ¿okay? No hay que confundirnos tampoco. Ahora, con respecto al problema científico, ¿qué es el problema científico? De esta parte lo que quiero que se lleven son cosas fundamentales que se incluyen en los protocolos. En los protocolos hablamos de planteamiento del problema, de formulación del problema y de justificación del problema. Y es esto lo que se tiene que llevar de esta parte. ¿Vamos a decir más cosas? Lo vamos a decir. Pero lo que hay que llevarnos es esto. ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Qué es la formulación del problema? ¿Y qué es la justificación del problema? Entonces, el problema de investigación, bueno, es toda pregunta que surja de un hecho fenómeno que aún no se puede explicar con el caudal de conocimientos suficientes, ¿ok? Entonces, es un punto de conflicto en donde nuestro conocimiento tiene conflictos con la realidad, ¿no? O sea, falta algo para poder explicar correctamente. Entonces, ese es el problema de investigación. Ahora, ¿todo problema de investigación tiene que ser problema científico? No necesariamente. Pero nosotros nos vamos a centrar en los problemas científicos. Entonces, los problemas científicos son aquellos que plantean específicamente un trasfondo científico. O sea, que va finalmente a llegar a producir conocimiento científico del cual ya hemos hablado anteriormente, ¿ok? Este señalaba algo muy importante, que identificar el problema que queremos investigar es el 80% de nuestro estudio, que todo lo demás, el soporte metodológico, el desarrollar la investigación, es en realidad importante, pero ya es parte de operativa. O sea, lo importante es identificar bien el problema, ¿no? Para buscar su solución. Entonces, identificar bien el problema nos permite ya tener resuelto el 80% de este, ¿no? Es lo que comentaba Einstein, ¿no? Entonces, estos problemas por resolver implican, bueno, la necesidad de hallar una respuesta, descifrar valores de ciertas incógnitas, describir un proceso desconocido, formular nuevos conceptos, todo aquello que nosotros consideramos como problema científico y que finalmente se reduce en un vacío de conocimiento científico y que vamos a buscar este conocimiento. Ahora, el problema en sí
ya como comunidad o como entidad que va a estar descrita en el protocolo, tiene algunas características. Tiene que tener localización, temporal y geográfica. ¿Ok? Entonces, van a ver por eso que los problemas en realidad van a ser sinónimos de la pregunta de investigación finalmente. O sea, definir adecuadamente un problema es poner el tema que tenemos como duda de conocimiento, pero tenemos que agregarle ubicación geográfica y ubicación temporal. Y esto es la pregunta de investigación también, ¿no? Son sinónimos, por decirlo así, cuando ya el problema ya está descrito o formulado. Entonces, ejemplos de problemas: ¿cuál es la prevalencia de infección por VIH entre el 2000 y 2010? ¿Cuáles son las características epidemiológicas de glaucoma en una población de un hospital de salud? ¿Cuál es la frecuencia de complicaciones asociadas a nutrición parenteral en un servicio de neonatología? ¿Cuál es el grado de perfusión miocárdica, ¿no?, como predictor de mortalidad en pacientes adultos mayores, ¿no?, con cardiopatía hipertrófica? En el Centro Médico Naval, desde enero de 2011 a diciembre de 2012, o sea, temporalidad geográfica y temporalidad y ubicación geográfica y ubicación temporal. Me refiero, no solamente es el problema, la ausencia de conocimiento. ¿Cuál es la eficacia comparativa entre el coranfericol y el ciprofloxacino en un tratamiento de tifoidea en pacientes atendidos en Trujillo, ¿no?, localización geográfica, del año 2012, localización temporal? Entonces, ese es el problema. O sea, el problema que vamos a describir en nuestro proyecto en algún determinado momento de este curso taller tiene que tener la ausencia de conocimiento, tiene que tener la localización geográfica y la localización temporal. Pero como comenté, hay puntos claves que yo quiero que se lleven de esta parte. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema al final es de los problemas que hay internacionales a nivel macro, a nivel nacional, micro, y a nivel de nuestro instituto o de nuestro local de trabajo o de desarrollo, ¿qué problema o ausencia de conocimiento hay? Entonces, ese es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema vamos a aterrizarlo desde un nivel macro hasta un nivel meso, o sea, a nivel de nuestro instituto, ¿no? Y la formulación del problema en realidad es lo que comentábamos, es la expresión del problema en forma interrogativa. O sea, lo que hemos comentado anteriormente como ejemplos es el problema formulado, que va a ser igual a la pregunta de investigación finalmente, ¿no? Entonces, expresa el problema en forma interrogativa, se relaciona a dos o más variables, o sea, se tiene que plantear como variables, esa parte es importante, ¿no? Es la fase más relevante de investigación porque de ahí el tener el problema formulado adecuadamente nos va a permitir saber qué prueba diagnóstica vamos a utilizar, o qué prueba estadística vamos a usar, qué diseño de estudio vamos a seguir. O sea, es el origen de todo el proyecto, es el núcleo, el core del proyecto, ¿no? Debe contener las variables de estudio, como se comenta, ¿no? Entonces, la formulación del problema debe basarse en el conocimiento previo, ¿no?, en la duda diagnóstica, ¿no?, y debe formularse, ¿no? Es una pregunta que se debe formular, ¿no?, incluyendo temporalidad y espacio geográfico, ¿no? Y la justificación del problema, ¿qué cosa es? Es mencionar por qué es importante la investigación de este problema. Se puede resumir en eso. ¿Y cómo lo vamos a mencionar? Obviamente también con información previa. Marco teórico, que puede ser un marco teórico general, local o meso, ¿no?, en nuestra institución, ¿no? Entonces, es la que nos da la justificación. ¿Por qué es importante investigar? Ahora, ¿cuáles son los criterios para identificar los problemas? Bueno, esa parte lo podemos pasar un poco en forma ligera, pero la idea es, hay que plantearnos, ¿no? O sea, cuando estamos ante, ¿quién nos va a proveer de problemas? Nuestro propio trabajo, nuestro día a día, ¿no? Generalmente, en la parte clínica es muy rica de problemas de investigación. La parte de, ¿no?, cuando estamos frente a los pacientes, vamos a tener algunas dudas diagnósticas y de ahí puede partir el problema de investigación. Por lo tanto, también depende del conocimiento previo, ¿no? O sea, el conocimiento previo nos permite elaborar mejores problemas, porque vamos a saber exactamente cuál es el vacío de conocimiento a investigar. Por eso siempre es importante la revisión bibliográfica y el marco teórico, ¿no? Entonces, bueno, hay que delimitar bien el problema. Bueno, esto es un poco de argumentos que defienden cómo identificar el problema. Hay que establecer claramente los aspectos o elementos principales del problema. Debe expresarse de tal manera que permite la identificación en forma inmediata de las variables. O sea, el problema tiene que incluir, como comenzamos, las variables de estudio, tiene que incluir la temporalidad y la
ubicación. Tenemos que saber qué se ha dicho del problema, eso ya es parte del marco teórico, ¿no? Para detectar adecuadamente el vacío de conocimiento científico que hay. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema, ¿no? Hay que diferenciar claramente entre lo esencial y no esencial, y que eso se consigue planteando objetivos que ya es otro momento del proyecto de investigación y otro momento también de otra clase en realidad, ¿no? Ya debemos nosotros ir intuyendo qué soluciones buscamos, ¿no? Claro, no nos vamos a adelantar juicio de valor, pero sí vamos a ir diciendo, vamos a plantear esta duda diagnóstica porque queremos tener algo en particular, ¿no? O sea, vamos a utilizar, por ejemplo, clonafenicol versus ciprofloxacino, porque queremos saber en realidad cuál es el mejor fármaco para utilizar una determinada entidad infecciosa, ¿no? Y la fuente de los problemas, como comenté, siempre va a ser la práctica diaria, ¿no? La práctica diaria es un lugar muy rico de problemas de investigación, acompañado de una revisión bibliográfica adecuada, un marco teórico, ¿no? Por lo tanto, los problemas se pueden originar en la teoría, en la práctica o ambas a la vez. Obviamente, cuando uno lee, puede tener por ahí o averiguar cuál es la duda o el vacío de conocimiento y generar ahí otro problema, otra pregunta de investigación. Entonces, las fuentes pueden ser la lectura, la práctica diaria o ambas, ¿no? ¿Y qué cosa es la pregunta de investigación? Como comentamos, la pregunta de investigación en el proyecto de investigación es la formulación del problema formulado. El problema formulado, o sea, la pregunta que incluye localización y temporalidad, es la pregunta de investigación. Es el problema formulado también. Donde pongamos formulación de problema, vamos a describir el problema en forma de pregunta. Esa es la pregunta de investigación. ¿Pueden funcionar como sinónimos? Sí, pero este acápite es importante porque hay particularidades que quiero mencionar de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, la pregunta de la investigación parte, nuevamente insisto, primero de un conocimiento previo. O sea, el conocimiento previo va a permitir definir el vacío de conocimiento, ¿no? La observación nos va a permitir detectarlo, y de ahí vamos a identificar el problema y vamos a formularlo. Formulación del problema o pregunta de investigación, ¿no? Esta pregunta de investigación tiene algunos criterios que van a hacerlos viable y factible. ¿Cuáles son estos criterios? Hay que establecer el marco de la investigación, hay que indicar si la idea es relevante e investigable, ¿no? Hay que ver si formular adecuadamente para tener éxito, ¿no? Y entonces hay unos criterios que también los hemos mencionado o se los envío en una bibliografía, que son el FINVER. ¿Qué es el FINVER? Hay que ver si la pregunta es factible, de investigación factible, hay que ver si es interesante, ¿no? Hay que ver si es novedosa, hay que ver si es buena la pregunta, o sea, si nos va a dar un resultado que va a contribuir al conocimiento y a la población que va a ser estudiada. Es muy importante también ver si es ético, ¿no? Es una parte importante para su aprobación ética, ¿no? Y hay que ver si es relevante, ¿no? O sea, este acrónimo FINVER nos va a ayudar a definir si nuestra pregunta de investigación tiene validez o no. Entonces, por ejemplo, las preguntas de investigación, ¿no? Una pregunta muy amplia sería esta: ¿cuál es la efectividad comparativa de la laminoplastía con la laminectomía, ¿no? Es una pregunta amplia, no estamos hablando de alguna cosa específica, ¿no? La pregunta puede ser algo más respondible, ¿no? ¿Cuál es la efectividad comparativa de la laminoplastía con la laminectomía en adultos con problema o mielopatía cervical, ¿no? Y se puede mejorar aún más, ¿no? ¿Cuál es la efectividad comparativa de la laminoplastía con la laminectomía en adultos con mielopatía debido a espondilosis? O sea, ya estamos hablando de una entidad que causa esta mielopatía, ¿no? En columna cervical, en el hospital de Lima, en el año 2021-2022, ¿no? Siempre la pregunta de investigación en sí, cuando lo queremos plantear en un protocolo, es la formulación del problema, ¿no? Que tienen que incluir temporalidad y ubicación geográfica. Entonces, y este punto también es importante, ¿no? Para la formulación de la pregunta de investigación, tenemos el vacío de conocimiento, y este vacío de conocimiento nos va finalmente a generar la pregunta de investigación o la formulación del problema. Para formular adecuadamente el problema, lo que hay que tratar de llevar al problema es ver si se puede colocar en estas, con esta estructura, con la estructura pico, ¿ok?
O sea, una pregunta de investigación debería contener a la estructura pico. No necesariamente va a contener todas las variables, por ejemplo, los estudios descriptivos no llegan a comparar, por eso son descriptivos, entonces no va a tener la C, ¿no? Por eso es que algunos que ya han presentado trabajos de investigación sabrán que nosotros no pedimos pico en estudios descriptivos. Pero no significa que no los tengan, sino que lo tienen incompleto. Pero en sí todo proyecto de investigación científico, y en nuestro caso de salud, debe nacer de una pregunta pico, que puede ser incompleta o completa, ¿no? ¿Y qué cosa es la pregunta pico? Es aquella que incluye población, ¿no? La intervención que se va a hacer, la comparación, o sea, contra qué estamos comparando, y los desenlaces, qué vamos a investigar, ¿no? El outcome. Y aquí, bueno, incluimos el tiempo porque mencionábamos que el problema, la formulación de problema incluye localización geográfica y temporal, ¿no? Pero hay que admitir que en contexto universal más hablamos de pico, ¿no? Población, intervención, comparación y outcome, ¿no? Son los elementos que tiene que tener nuestra pregunta de investigación. Población, intervención, comparación y outcome. ¿Qué cosa es esto? Lo vamos a ir viendo y es un punto importante y relevante en la práctica del día de hoy. Entonces, nuestra pregunta de investigación hay que ver, como comentamos, la viabilidad. Es un punto muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la viabilidad de una pregunta de investigación? Puede ser, o como comenté con el Finber, ¿no? Es más, lo que vamos a hablar ahorita es el Finber, sino que lo vamos un poco a desmenuzar. Pero la idea es de que para ver viabilidad, o sea, va a ser viable el estudio, va a ser importante poder invertir tiempo, logística, presupuesto en algo, hay que estar seguro si va a ser viable o no. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Se puede realizar un estudio piloto para ver si es factible o viable hacerlo, ¿no? Se consulta a un experto en bioestadística, ¿no? Para que nos diga si nuestro proyecto tiene sesgos o no, porque si hay un estudio ya que tiene sesgos de por sí grandes, difíciles de poder ser eliminados o reducidos a través de los análisis estadísticos, tampoco va a ser útil la investigación porque no nos va a dar una información que nos pueda finalmente apoyar o dar, ser útil para la población que queremos mejorar. Entonces, una información errada, un resultado errado, un outcome errado, no va a ser útil, va a ser entonces, no es viable el estudio. Entonces, hay que ver primero, realizar un piloto, consultar expertos estadísticos o expertos en metodología de investigación. Hay que ver en realidad si va a ser posible enrolar pacientes o no, ¿no? Por la cantidad o por la facilidad que puedan tener ellos, ¿no? Y hay que considerar los costos. Hay muy buenas ideas, pero si son muy costosas en tiempo o en dinero, probablemente no van a llegar a buen puerto. Entonces, siempre hay que ver la viabilidad del proyecto. Por eso es que también, bueno, eso lo vamos a ir mencionando conforme vamos haciendo las exposiciones, hay dentro de aquellos que ya han presentado proyectos de investigación, una reunión que se llama de viabilidad y factibilidad, en donde nos reunimos los investigadores, los asesores y las personas que son expertas del tema y los jefes del área donde se hace la investigación para ver si en realidad si es viable o factible el estudio, porque es un punto importantísimo. Si no llega a ser viable o factible, es en vano hacer este estudio, ¿no? Un esfuerzo que no va a terminar en buen puerto. Entonces, ¿qué son los criterios para seleccionar un tema de investigación? El Finber en realidad es el resumen de esto, pero lo vamos a mencionar nuevamente. Hay que ver la pertinencia del estudio, la ausencia de duplicación. Ese punto es importante. Hay que evitar los plagios, ¿no? ¿Ok? A como dé lugar. Y hay herramientas que nos permiten eso, ¿no? Hay que ver la viabilidad del estudio. Hay que ver lo que se llama el asentimiento político, posibilidad de aplicación, urgencia de los datos necesarios. O sea, son puntos que nos ayudan a que el estudio cale mejor y pueda ser llevado, concretado y finalizado, ¿no? Y el asentimiento moral, ¿no? Entonces, la pertinencia es ver si es un problema prioritario, ¿no? O sea, cuál es la magnitud y la extensión del problema. Este problema va a ayudar a muchas personas, va a ayudar a una población importante. Entonces, si la respuesta es sí, es un problema que va a ser bienvenido para estudiar, ¿no? Tiene que ser un problema que no sea duplicado, ¿no? Si bien es cierto, se dice, lo que se hace en el extranjero hay que repetirlo aquí, es cierto, eso es importante, nosotros tenemos otro biotipo, otro fenotipo, ¿no? Y genotipo, pero hay que tener cuidado con que dupliquemos o hagamos lo que se llama el plagio, ¿no? Y mucho más cuando estructuramos el texto, ¿no?
La novedad y la originalidad, bueno, van a ser siempre puntos importantes para un estudio. Mientras más novedoso y original es, más va a atraer en realidad a las personas que puedan ser buenos colaboradores con los investigadores, ¿no? Hasta inclusive presupuestos o becas, ¿no? O financiamientos. La viabilidad es algo importantísimo, como comentamos, es saber si realmente los recursos van a poder permitir, tanto logísticos como personas, como económicos, van a poder permitir que el proyecto llegue a culminarse, ¿no? Entonces, eso es lo que es la viabilidad del estudio, ¿no? El asentimiento político, por ejemplo, hay que aceptar, hay estudios que pueden tener mayor interés de nuestras jefaturas, ¿no? Porque son problemas más grandes, porque son problemas más severos, ¿no? Porque son problemas más actuales, ¿no? Por ejemplo, ahora los estudios de COVID calan mucho, porque obviamente seguimos viviendo la pandemia, ¿no? La posibilidad de aplicar los resultados, ¿no? También va a ser útil, ¿no? O sea, y eso es importantísimo, o sea, todo estudio, su importancia final es, o sea, lo más importante de hacer investigación es que el conocimiento que se encuentre beneficie a la población de la cual estamos investigando. Ese es el beneficio más importante de la investigación. Entonces, el que puede aplicarse los resultados, ¿no? Va a ser que el estudio, que el tema sea, que sea importante, ¿no? La urgencia, obviamente va a haber datos que van a ser más urgentes que otros, y otro punto que la parte ética y moral, podríamos definir qué cosa es la ética, qué cosa es la moral, pero en sí lo que abarca es el mismo concepto para lo que queremos decir, ¿no? Que es que siempre hay que ver, no romper este planteamiento ético, y quien nos va a tener muy supervisados es el comité de ética de nuestra institución. Entonces, puntos importantes de la presentación de hoy. En mi opinión, lo más relevante es, primero, es esto de que tengan concepto de que existen en realidad muchas formas de clasificar a los estudios, ¿no? Y no necesariamente van a ser errados, o sea, sino que el día a día ha hecho que llamemos en forma indiferente diseños y tipos de estudio, ¿no? Probablemente desde la parte práctica, ¿no? Que los llamamos observacionales y experimentales, cuando son cuantitativos, ¿no? Incluso esta clasificación abandona un poco a los cualitativos, que es todo un enfoque, ¿no? Pero si queremos ser muy precisos, como nos exigen las universidades, generalmente hay que plantearlo así, ¿no? Como enfoque, como tipo, ¿no? Como diseño, ¿no? Y entonces, todas estas formas eh, y como nivel, ¿no? Como tipo, como enfoque, como tipo, como nivel, ¿no? Y finalmente como diseño, ¿no? Todas estas cuatro estructuras delimitan adecuadamente al proyecto de investigación que queremos plantear, ¿no? De ahí el otro punto, ¿qué cosa es el problema? El problema de investigación es aquel que se escribe en el proyecto y que tiene un planteamiento, ¿no? Que viene desde lo macro hasta lo regional y lo meso o micro local o de nuestra institución. Tenemos la formulación, ¿no? Que es colocar el problema en pregunta, que es el vacío de conocimiento, pero que tenga una ubicación temporal y geográfica, ¿no? Y finalmente la justificación, o sea, todo eso, planteamiento, formulación y justificación, son las partes que se piden en un proyecto de investigación con respecto al problema, ¿no? Hay proyectos o generalmente las tesis son las más exigentes, que piden ampliar marco teórico, es cierto, ¿no? Como planteamiento de problema y marco teórico como diferentes, pero la verdad es que todo esto es lo que es el planteamiento del problema, lo que respalda al problema, ¿no? Y finalmente, hablar un poco sobre la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué cosa es la pregunta de investigación? Es aquella, cuando hablamos de pregunta de investigación científica, que deriva del acrónimo PICO, o sea, toda pregunta de investigación tiene este acrónimo PICO, sino que en algunos estudios es incompleto, como generalmente es en los descriptivos, por eso es que no los exigimos poner PICO en proyectos descriptivos aquí, pero no es que no lo tengan, sino que lo tienen incompleto, y que en estos proyectos lo que hay que ver es el acrónimo FIMBER, ¿no? La factibilidad, el interés, la parte ética, la viabilidad, ¿no? Entonces, todos esos conceptos son en sí el resumen de lo que yo quería expresar hasta el momento.
estamos justo en el punto de corte. Lo que yo quería explicar, pronto vamos a pasar a los grupos. Lo que vamos a hacer es, vamos a dividirlos en 3 grupos a ustedes. Vamos a hacer 3 tutores. La división la vamos a hacer nosotros, personal de la subunidad, ¿no? En algún momento ustedes van a recibir se va a aperturar un link en donde ustedes van a poner, cliquear, aceptar la inclusión dentro del subgrupo, ¿ok? ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer ahí? Lo que habíamos planteado con alguna información previa que habíamos repartido en el WhatsApp, ¿no? O sea, fundamentalmente vamos a discutir un poco de qué cosa es la pregunta pico, y vamos a presentar la ficha de idea, que es el inicio de la formulación de un proyecto de investigación aquí en nuestro instituto, ¿no? Ahora, esta ficha de idea tiene que ser llenada hoy. No, tiene que ser llenada, sí, pero entendemos que estamos en la primera clase y en el primer paso de este curso. Entonces, esta ficha de idea tiene que ser llenada en el tiempo con las herramientas que vamos a ir dándoles. Y el tema que sea elegido hoy no necesariamente es su tema definitivo, pero lo que sí vamos a poner límites. O sea, vamos a tener el curso abierto en la plataforma. Ahí va a haber una opción para que puedan subir la ficha de idea final, porque esta ficha de idea final también tiene que ser presentada vía mesa de partes, en un trámite que también vamos a mencionarlo probablemente en la parte práctica o en el transcurrir del curso, pero por la parte calificatoria tienen que presentarlo al curso en el aula virtual, pero ese va a ser la ficha de idea finiquitada, ¿no? Por decirlo de algún modo, que va a ser de aquí a 2 semanas como máximo. Ahora, en el transcurrir de ese tiempo, ¿puede haber una entrega de la ficha de idea? Mi pedido sería que sí, para que esta entrega de ficha de idea, lo que yo pido es que sea con sus tutores, para que haya un feedback, o sea, decirles que está bien, que está mal, ¿no? Corrigiéndolo y ir ajustándolo. Esa es la idea, la idea de tener práctica, ¿no? De que esto se vaya ajustando y afinando con el interactuar de nosotros, ¿no? Entonces, hoy día no es el objetivo finalizar la ficha de idea. Va a ser imposible, porque tiene muchas partes. Tiene no solamente el problema y el pico, sino tiene el título, la bibliografía, y la estructura de las variables, ¿no? O sea, es prácticamente un resumen de un proyecto, ¿no? Pero cosas muy básicas. Y además que va a haber cosas que les va a beneficiar, como digo, las propias clases. La segunda clase de búsqueda bibliográfica va a ser importante porque se tiene que incluir, o sea, recuerden, para encontrar un vacío de conocimiento, definitivamente importa la práctica diaria, pero también la teoría. O sea, ustedes tienen que respaldar su vacío de conocimiento con búsqueda bibliográfica. Entonces, tiene que haber búsqueda bibliográfica en la ficha de idea. Se pide como mínimo 3, pero obviamente va a ser mejor si tienen más búsqueda bibliográfica. Entonces, la ficha de idea final, que se va a presentar de acá a 2 semanas, tiene que incluir una bibliografía que respalde dónde se encuentra el vacío de conocimiento y por qué se va a investigar un determinado tema. No quiero abrumarlos, no es tampoco que eso sea complejo. Quizás sí es laborioso, ¿no? Pero es lo que se hace cuando se investiga, ¿no? Entonces, algunas ideas concretas de lo que acabo de decir es, nos vamos a dividir en 3 grupos. La práctica de hoy básicamente va a ser practicar un poco sobre la pico. Tenemos una estructura que vamos a seguir, no se preocupen, para que ustedes puedan un poco manejar mejor esta parte de la estructura de la pico. Vamos a presentar la ficha de idea, pero va a ser una presentación muy somera de ella, ¿no? Para que reconozcan cómo es la ficha de idea. Algunos ya la conocen porque ya han presentado investigaciones. Y esos van a ser los objetivos. Al término de la clase, en realidad todos se van a poder retirar, no hay que regresar a la plataforma central. Ahorita vamos a, como digo, indicar la división de grupos. Y en el transcurso de la tarde, como ha habido nuevos inscritos entre ayer y hoy día, más bien agradezco a todos los que se inscribieron en forma anticipada, y también obviamente a los que se inscribieron de ayer para hoy día, pero esto ha motivado que aún estemos con la producción de los enlaces y nombres de cada uno. Algunos ya probablemente lo recibieron, pero si no, todos en forma vacía lo van a recibir el día de hoy en la tarde para que puedan ingresar a la plataforma virtual, que va a ser un punto de intercambio de información en forma permanente. Pero no se olviden que vamos a tener otros canales, los correos y el chat. El chat de WhatsApp yo les diría que pudiesen utilizarlo para algunas dudas. ¿Ok? Entonces, en este momento,
lo que les pido es, vamos a iniciar la división de grupos, tengan un poco de paciencia, nosotros vamos a designarlos y van a cliquear en ellos, ¿ok? Gracias más bien.